7:51 de la mañana. A esta hora nos acompaña nuestra siguiente invitada. Se trata de Tamara Martínez, quien es investigadora del Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral. Y es que la semana pasada se presentó un interesante e importante informe diagnóstico denominado Atenea Panamá, Mujeres Panameñas en la Ruta hacia la Paridad Política, que entre otras cosas revela datos muy importantes sobre la participación política de las mujeres en nuestro país, un tema que siempre está vigente y que siempre está en el tapete. Licenciada Tamara, licenciada Martínez, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Cuáles fueron esos principales hallazgos de este estudio? ¿Están las mujeres panameñas interesadas en el acontecer político o siguen encontrando limitaciones? Buenos días y bienvenida. Muy buenos días, agradezco en nombre del Tribunal Electoral y del Instituto de Estudios Democráticos esta entrevista. Sí, uno de los principales hallazgos de este informe diagnóstico del 2020, que tiene un antecedente, y es que se realiza por primera vez esta medición en 2015. Es decir, que este informe diagnóstico va a ser una actualización de ese primer índice de paridad política en Panamá. Y pudimos ver si algunos avances en esa primera medición que se hizo en 2015, ahora en 2020, sobre todo por algunas medidas formales que se lograron tomar, como por ejemplo la aprobación de una ley que previene y sanciona la discriminación, y también otros avances que se dieron en materia electoral con las últimas regulaciones sobre la paridad. De igual forma también se tuvieron algunos hallazgos y avances en el tema de la cantidad de mujeres electas como diputadas a la Asamblea, y también el nombramiento de magistradas en la Corte Suprema de Justicia. Es decir, hubo avances respecto de la primera medición. Sin embargo, sí todavía persisten algunas barreras, sobre todo barreras socioculturales, que están limitando esa mayor participación de las mujeres en política en Panamá. Cuando nos referimos, licenciada Tamara, a esas barreras socioculturales, ¿a qué nos estamos refiriendo? Es decir, la mujer encuentra todavía, aunque pareciera un mito, ¿no? Porque mucha gente dice, no, es que hay muchas diputadas, ¿no? Que hay muchas ministras, y yo le voy a compartir unas cifras que también ustedes dieron a conocer en ese estudio sobre este tipo de funcionarias, ¿no? De cómo se ubican, en cuál es el porcentaje. Y mucha gente dice, no, pero es que hemos avanzado, hay muchas diputadas, hay muchas ministras. Realmente no hay tal avance, según lo que yo puedo ver en las cifras, ¿no? Sí, el avance no ha sido tan significativo. Sin embargo, cuando estamos hablando en estos temas de índices, en mediciones que se hacen muy puntuales sobre estos temas, sí se puede notar. En cuanto a las barreras, también estamos frente a un sistema que ha sido creado y valorado sobre todo por la población y por la propia educación que nosotros hemos recibido, que ha sido como creado para que las mujeres no puedan insertarse de manera efectiva. Y por ejemplo, también lo vemos, y que es una gran contradicción en la participación de las mujeres en los partidos políticos. La participación de las mujeres en los partidos políticos es altísima, es 49.4% las mujeres que están inscritas como adherentes en los partidos políticos, y que muchas de ellas son militantes y dirigentes. Sin embargo, cuando vamos a ver las cifras de cómo ellas participan en las juntas directivas, en las mesas directivas de los propios partidos políticos, es una escasa representación, es muy baja. Pero Atenea se concentró en estudiar aquellos partidos políticos que tienen representación en la Asamblea Nacional en este momento, que tienen representación femenina. Entonces, en estos 4 partidos vimos que es una nula representación de las mujeres en los puestos que dirigen, y que también, por ejemplo, las secretarías de la mujer, que sí están presentes en todos los partidos, no tienen un rol más beligerante. Entonces allí estamos viendo una barrera importante, ¿no? En los propios partidos políticos, que no se da esa mayor representatividad de mujeres en los puestos de toma de decisiones. Y esa es También una, otras...
Y esa es una realidad, licenciada. También ese tema justamente de la paridad de género fue un tema relevante en todo esto que tuvo que ver con las polémicas reformas electorales. ¿Qué piensa usted del manejo que se dio? Ustedes que sobre todo llevan a cabo estos estudios tan profundos sobre este tema justamente. ¿Qué piensan ustedes de todo este manejo? Bueno, este sigue siendo, pues, es un tema polémico, un tema de actualidad y que, por ejemplo, las mujeres que están agremiadas en los partidos políticos han estado dando seguimiento, Ujú. estuvieron muy presentes en las discusiones de la reforma electoral y sobre todo lo que aconteció. El Tribunal Electoral pues tiene un rol en la organización de todas estas medidas para que podamos tener procesos electorales más justos y equitativos. Y cada vez que hay un proceso electoral y se instala la Comisión Nacional de Reformas Electorales, existe la oportunidad de mejorar aquellas situaciones, aquellos procesos que no se dieron de la mejor manera. Entonces, allí ese rol mediador y ese rol de insertar a todas aquellas partes que deben estar involucradas en este tema para poder mejorar las situaciones. Otra de las cosas que quería apuntar y que es uno de los hallazgos del informe y que es algo que se mantiene, que se sostiene, es la alta participación de las mujeres como votantes. Es decir, seguimos siendo quienes eligen, pero no somos las elegidas. Entonces, esta alta participación de las mujeres también se relaciona bastante con lo que comentaba en la entrevista anterior la secretaria general del Ministerio de Desarrollo Social. O sea, las mujeres estamos al frente de una serie de procesos a nivel social, pero no estamos insertas en mayor medida en el campo económico y mucho menos en el campo político. Es por eso que es necesario que integralmente se realicen todas las actividades que requiere el país, esas políticas públicas de inserción social, económica y política de las mujeres. Y es interesante eso que usted anota, ¿no? Seguimos siendo quienes eligen, pero no somos las elegidas. Me parece importante y que creo que forma parte del panorama que es inevitablemente el que vivimos hoy día dentro de la comunidad política. ¿Cómo se sitúa Panamá versus países vecinos como Colombia y Costa Rica cuando hablamos de paridad de género, de participación política, de igualdad? ¿Cómo nos ubicamos? Para no irnos tan lejos a otros contextos más afuera, ¿no? Sí, muy buena la pregunta. El índice Atenea o este diagnóstico es un diagnóstico regional. Ujú. Se ha realizado en todos estos países, en 19 países de la región. Panamá fue pionera en 2015 en el que se aplica este índice y también es pionera en que este índice se institucionalice, o sea, se lleve, se transfiera la metodología a una institución pública, en este caso el Tribunal Electoral. Este diagnóstico lo hemos hecho con el apoyo del PNUD, con mujeres e IDEA Internacional, aquí en el Tribunal Electoral, con nuestras propias herramientas, y esto es importante saberlo. ¿Y cómo nos colocamos? En el 2015 estábamos en el último nivel de la tabla respecto de otros países, respecto de Colombia, de Costa Rica, que son países que han avanzado mucho, México, en el tema de la paridad, Nicaragua, otros países muy cercanos a nosotros. Entonces, en esta última medición avanzamos de 37 puntos que teníamos en el 2015 a 52 puntos en este año 2020, luego de esta medición. Entonces, sí hemos dado algunos pasos, por eso el diagnóstico lo denominamos que estamos en la ruta, estamos en esa ruta, estamos iniciando, creo que un proceso muy importante para llegar a esa meta paritaria de la participación de las mujeres, no solamente en el ámbito electoral, sino también porque Atenea mide otras dimensiones, otros indicadores que tienen que ver con la representación en el órgano ejecutivo, en el órgano judicial, en los gobiernos locales. Entonces, estábamos en un momento difícil, pero creo que vamos avanzando hacia una meta que nos debemos trazar como país.
Y parte del estudio el informe este de Atenea, que me pareció muy interesante, dice que las mujeres son el 50% del registro electoral de votantes y 52% del total de personas que votaron en el 2019. Esa cifra es realmente importante. Sin embargo, pareciera, como usted bien lo anota, licenciada, en el seno de los partidos políticos no es muy halagador el panorama. Así es, esa es una de las contradicciones que presenta el informe, cómo tenemos esa alta participación de mujeres, digamos que en la conciencia ciudadana, pues las mujeres están muy adelante o muy avanzadas en ese sentido de ejercer ese derecho que tenemos a elegir. Sin embargo, esto no ha sido el insumo importante para que ocupen los puestos de representación política y estar en esa línea de toma de decisiones que se necesita para tener las políticas públicas inclusivas y, y con justicia y equidad social. Claro, y ya para terminar, también podía anotar algo sobre que algunos indicadores no siguen favoreciendo a las mujeres efectivamente. En ministerios, por ejemplo, en posiciones de ministerios como titulares, solo hay un 25% y viceministerios o viceministras, 34%. De 71 curules, solamente 15 son ocupadas por mujeres. Son datos importantes, yo creo que para consulta también, para aquellas personas que siguen el tema, resulta fascinante esto de la ruta a seguir por parte del estudio de Atenea. ¿Qué recomendaciones han hecho ustedes ya para terminar? Sí, el informe diagnóstico tiene recomendaciones puntuales por cada una de las 8 dimensiones que forman parte de esta metodología, y una de las recomendaciones importantes que se ha hecho es, por ejemplo, tener el tema de la paridad a nivel de la Constitución. Creo que hay países de la región que han logrado esto, que tienen a nivel de la Constitución el tema de la paridad, y ha sido muy beneficioso y ha aportado realmente a ese avance de las mujeres. También otra de las recomendaciones que se ha hecho es realizar investigaciones para ver cómo se puede lograr un mayor avance de las mujeres a nivel local. Esas son las cifras más dramáticas del informe. Las mujeres en representaciones de corregimiento y en alcaldías tienen una subrepresentación en realidad, y se ha recomendado hacer más investigaciones para saber qué es lo que está sucediendo en estos niveles que nos parece que debe haber una mayor representación de mujeres. De igual forma, el tema de la paridad a nivel electoral, también hacer que se cumpla, tener mayores medidas que puedan acelerar realmente esta participación para que tengamos más mujeres siendo electas. Son las principales recomendaciones del estudio. Está disponible en versión digital en el repositorio del Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral. Y son las principales recomendaciones, y creo que son las más esenciales en este momento, licenciada Tamara Martínez, investigadora del Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral. Gracias por estar acá y ponernos en perspectiva sobre qué está pasando con las mujeres y su rol dentro de lo que tiene que ver con la comunidad política, la comunidad de los partidos políticos que sigue gobernada por los hombres. Gracias por estar acá. Muchas gracias.